Buenos días, hoy vengo a hablarles sobre cómo los cómics em, pueden usarse como un proceso comunicativo para impulsar ideologías, narrativas y propaganda. em, y los cómics pueden ser precisamente vistos como una forma de comunicación porque transmiten mensajes, valores e ideologías a través de estos elementos visuales y narrativos. Cuentan con un emisor que sería el autor o la industria, un mensaje que vendría siendo la historia, valores e ideología que intentan impulsar, y un canal que sería el cómic, que es el mismo pedazo de papel que tienes y lees, y un receptor que seríamos nosotros, los lectores. Para que entiendan de lo que hablo, voy a dar de ejemplo em, cómo los cómics a través de las épocas dan diferentes mensajes o ideas precisamente por dependiendo del clima político en el momento. Veamos a Superman, por ejemplo, que originalmente fue creado como un claramente patriota y está en cierta forma búsqueda del sueño americano, pero principalmente en el centro del personaje era un luchador del pueblo, era alguien que veía por los trabajadores en contra de las grandes empresas o los grandes magnates, por ejemplo. Pero en los años 50, Superman, bueno, era usado diferente. ¿Y esto por qué era? Bueno, era porque Estados Unidos estaba en plena Guerra Fría, estaban intentando imponerse como la mayor fuerza del mundo, y tanto tecnológica, militar y también ideológica, porque principalmente la Guerra Fría era claramente una guerra tecnológica, pero en su centro era ideológica. Estados Unidos quería demostrar que era el país superior. La forma americana es la forma de hacer las cosas, y Superman en los cómics representaba lo mismo en los años 50. Era un patriota, arraigado patriota, que tal vez no luchaba precisamente para el sistema, pero todo lo que hacía era para que el sistema se mantuviera así, para mantener la forma americana de hacer las cosas, em, y declarar a Estados Unidos como el impulsor mundial de estas ideas correctas. Moviéndonos, por ejemplo, a los 2000, estaban los Vengadores. ¿Qué pasaba? Estaba el 9/11 sucedió, había mucha desconfianza del gobierno, mucho miedo hacia la guerra, mucho inestabilidad en Estados Unidos, y los Vengadores precisamente demostraban esto. Sacaban sus números, y por lo menos en las dos primeras partes del cómic, estos eran soldados que trabajaban para el gobierno, demostrando que estaba bien, que es ser un héroe, el ir hacia donde tu gobierno te mande y hacer lo que tienes que hacer. Claramente que eventualmente se independizan, pero nunca se establece como algo malo lo que habían hecho antes, simplemente que hay que, como por así decirlo, desconfiar del gobierno, pero de cierta forma dando la idea equivocada, porque el cómic te está tratando de decir que esto es lo que deben hacer, que esto es lo que deberían hacer las personas, desconfiar de su gobierno, hacerse las preguntas y todo esto, pero los personajes ves como hacen exactamente todo lo contrario, y claramente que podrías argumentar que es una historia de precaución, pero el cómic nunca lo trata de esta manera, probablemente por las ideologías que estaba intentando impulsar el mismo Estado de Estados Unidos, que hace mucho contraste con la actualidad, donde hay una fuerte y creciente necesidad por proteger al pueblo del terrible y malvado Estado. Ya hay un odio generalizado por los millonarios y por precisamente estos grandes poderes y empresas que nos controlan. Batman es un muy buen ejemplo de esto, con la serie Absolute Batman, que nos muestra a Batman como esta persona que no es un millonario, es un joven que trabaja de 9 a 5 en construcción y apenas puede pagar la renta, mientras que el Guasón es un multimillonario que se hizo rico a costa de miles de personas, y fomenta esta idea de que hay que luchar contra la autoridad y por el pueblo. De esta forma,
queda muy claro que los cómics se pueden usar para impulsar ideas, para impulsar ideologías y comunicar principalmente cosas que podemos ver hacia atrás y entender qué es lo que estaban intentando decir, y no solo lo que estaban intentando decir, sino que en el contexto que lo estaban diciendo. Muchas gracias.